estrecha relación con Estanislao y decía, es sorprendente, a propósito de los análisis que estamos desarrollando hoy, cómo seguimos todavía basándonos en algunos de los elementos aportados por Estanislao en los diálogos. Porque con unas pocas conversaciones creo que dejó un sello imborrable en muchos caminos de reflexión en muchas personas en este país. Puede parecer un poco presuntuoso, pero quiero ubicarme en ellas. La relación con Estanislao cambió mi vida en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Si me permiten, un poco adelante trataré de explicar por qué. En todos esos procesos del pensamiento, Estanislao los destacaba, y en uno de los pocos textos escritos que nos dejó, Tribulación y Felicidad del Pensamiento, escrito en Cali, decía a propósito del pensamiento tal como él lo concebía, decía, refiriéndose al pensamiento, hacía alusión a su carácter corrosivo y su virulencia, que no se deja limitar a un tema determinado y particular, ni se puede tener un control previo de sus consecuencias. Parece, por el contrario, poseer una vida propia, extiende sus ramificaciones a los más diversos campos, contamina las creencias y convicciones que parecían más alejadas de su punto de partida y por lo tanto afecta, conmueve y perturba los fundamentos de nuestra vida. Así pensaba Estanislao. Gustaba citar a Heidegger, que decía, el hombre es una estructura de posibles. Y uno de los límites que el capitalismo, la civilización capitalista, como la llamaba más que el capitalismo, nos pone a los seres humanos, es que nos limita las posibilidades del desarrollo de nuestros posibles. Esas barreras del capitalismo, de la civilización capitalista, hay que levantarlas para que la sociedad, como soñaba Marx, que también lo criticaba, pueda ser una sociedad en la que finalmente esté dirigida por artistas, poetas como William, y por científicos, decía Marx, y Estanislao compartía. A propósito de William, yo conocí a William hace mucho tiempo, yo no sé si entonces se recuerda de eso, con Estanislao cuando estaba aquí en su exilio interno, en un apartamento de la calle 85, por ahí cerca del Camuya ese. Y me lo presentó Estanislao cuando llegué a hablar con él y me dijo, no, estoy aquí con William, el mejor poeta que tiene este país. No había muerto hace 25 años, murió, eso quiere decir que hace como 28 todavía no te conocían como poeta, pero muestra un poco la sensibilidad del artista, porque además, sin habernos dejado ninguna obra de arte en particular, Estanislao tenía la sensibilidad de los artistas. Sentía como Marx, lo había escrito en el primer volumen del Capital, he aprendido más de lo que es el capitalismo leyendo a Balzac que leyendo a los economistas. Y Estanislao tenía esa sensibilidad del artista. Por eso, Yolanda, usted recuerda, Silvia, que cuando nos reuníamos en la casa de ustedes en Cali, alternábamos la lectura y los comentarios sobre el Capital con la interpretación de las piezas musicales, por ejemplo, de Beethoven, que lo amaba siempre y conocía cuáles eran los mejores intérpretes, o el desciframiento de algunas de las pinturas del arte, de algunas de las pinturas clásicas. Eso se combinaba con la lectura del Capital, porque si hubo una característica de Estanislao es lo que él escribe en Tribulación y Felicidad del Pensamiento. El pensamiento abre perspectivas, por eso Estanislao era un marxista diferente a los marxistas dogmáticos que en gran medida se habían formado a la sombra de la dogmatización del pensamiento de Marx, completamente ajeno a lo que fue la experiencia intelectual de Marx, porque Marx fue fundamentalmente un lector crítico, implacable en la polémica, sin concesiones, y eso fue también Estanislao en la lectura con Marx.
lector crítico de Marx, no es que se distanciara de Marx, es que leía como Marx había leído también a los pensadores que había estudiado. Por eso, militante del Partido Comunista, salió del Partido Comunista, porque Stanislao, a su manera, tuvo siempre compromisos políticos. No era un intelectual especulador. Así nunca hubiera empuñado las armas, ni nunca hubiera impulsado a los jóvenes a empuñar las armas. Tenía la clara convicción de que la posibilidad de que los seres humanos desarrolláramos nuestros posibles tenía que ver justamente con el cambio de la civilización capitalista. Y fue coherente durante toda su vida con esa posición. Y coherente toda su vida con esa posición, rompió con la institución escolar. Por eso fue autodidacta. No mandó a sus hijas e hijos a la escuela, porque no compartía las estructuras de dominación escolar. Él mismo se formó, y se formó, según me decía, a partir de la literatura fundamentalmente, y después a partir de Freud, Marx y de muchos otros. Por eso nunca pudo ser un marxista dogmático. Y en las primeras incursiones políticas autónomas por fuera del Partido Comunista, en los años 60, cuando acaba de triunfar la Revolución Cubana, se cinde el movimiento comunista internacional entre las posiciones del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la coexistencia pacífica, y el Partido Comunista de China, que exaltaban la necesidad de la guerra revolucionaria para la conquista del poder. Él y otros compañeros de su época, Mario Arrugla, hay que destacarlo, crearon el Partido de la Revolución Socialista y publicaron una revista de efímera existencia como el PRS, Estrategia. El primer artículo que escribe Stanislao y publica en Estrategia se llama Marxismo y Psicoanálisis, años 64. Estamos todavía en pleno auge del dogmatismo estalinista, que en la Unión Soviética había declarado al pensamiento de Marx doctrina de Estado, y lo había condenado en la Unión Soviética a la fosilización, mientras en el resto de Europa florecían las diferentes debates y disciplinas en el campo de la lingüística, de la antropología, del psicoanálisis, que quedaban con fronteras tajantemente marcadas frente a ese marxismo oficial fosilizado, esclerotizado. Stanislao fue un precursor en este país de la desdogmatización del marxismo, de una lectura crítica del marxismo, de la obra de Marx, de Lenin y de los grandes pensadores marxistas. Y eso lo refleja, ese es su primer artículo en la revista Estrategia, revista órgano de divulgación del Partido de la Revolución Socialista, que lo concibe como un partido para formar intelectuales en el marxismo capaces de luchar al lado de la clase obrera. Entonces no se trataba de especular simplemente. Así termina un artículo en el segundo número de Estrategia, que es un debate sobre el programa político de la revolución, en donde confronta las posiciones del Partido Comunista y de otras organizaciones de izquierda en esa época acerca de las tareas de la revolución. Más adelante haré alusión a eso. Entonces allí, en Marxismo y Psicoanálisis, permítanme que lea una cita, espero no fatigarlos con las citas. A ver si la encuentro en este desorden. Trataremos de mostrar en este trabajo algunos de los... Es Stanislao que habla. Trataremos de mostrar en este trabajo algunos de los problemas que plantea la integración del psicoanálisis al pensamiento marxista. No hay nada tan peligroso en este terreno como la construcción de síntesis apresuradas de carácter puramente especulativo, y continúa. No sobra, sin embargo, en un ambiente intelectual como el nuestro, lleno de prejuicios dogmáticos y ortodoxias estériles, iniciar una discusión teórica sobre la necesidad y las dificultades de esta síntesis, que más que un punto de partida constituye para nosotros una meta todavía lejana.
Y páginas adelante dice